Bien, chicos, estamos viendo, a ver, retomamos, estábamos viendo lo de en el curso de aptitud comunicativa, lo de estrategias antes de la lectura y durante la lectura. Hemos visto ya todo lo que implica la parte teórica y también algunas pautas respecto a la aplicación práctica. El día de hoy debemos pasar a lo que ya es las estrategias después de la lectura. Vamos viendo, rapidito recordamos, a ver, ¿cuál era la memotecnia para recordar a las estrategias antes de la lectura? Ese es ese PPSAO, ¿verdad? Eso está bastante sencillo, creo, para recordar el PPSAO, estrategias antes de la lectura. Estaban las preguntas, las predicciones, los saberes y los objetivos. Cuatro son las estrategias de antes de la lectura, ¿no? Ese PPSAO, preguntas, predicciones, saberes y objetivos. Luego, las estrategias durante la lectura. ¿Cuál era la memotecnia? ¿Qué me hace recordar? Estrategias durante la Uso, lectura. Velozmente, a ver. uso, ¿Quién recuerda? Los escucho. uso. Su, ¿verdad? ¿No? Muy bien, su durante la lectura, que es el subrayado y el subrayado, efectivamente. ¿Qué más? Luego, rapidito, a ver, de las estrategias de antes de la lectura, ¿cuál de ellas nos motiva al inicio de la lectura? ¿Con cuál de ellas nos da ganas de leer, de coger la información? Y lo dilo rapidito. Del Pepe Sao, ¿cuál de ellas? ¿Con cuál de ellas nos motiva, nos da ganas de leer? Vamos, vamos, para culminar esa practiquita que faltaba unos cuantos y pasamos a nuestro tema. Preguntas, predicciones, saberes, ¿con cuál de ellos nos dan ganas de leer? Motivos. Predicciones. Las predicciones, creo que es obvio. Lo que rápido aceleramos, ¿ah? Las predicciones nos motivan al inicio de la lectura. Así es. ¿Con cuál de las estrategias se promueve el pensamiento de orden superior? Estimula los niveles elevados del pensamiento. Preguntas. Formulación de preguntas. No es sencillo, hay que analizar, sintetizar, evaluar, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál de ellas se subdivide en dos? Del contenido y del texto. ¿Cuál del Rollo. saberes, ¿no? Creo que estamos yendo bien ahí, saberes. Bueno, ya desarrolla la creatividad, las predicciones, creo que sí. ¿Qué más? ¿Cuál de ellos guía al lector? Guía al lector. Oriente, encamina, guía. Saberes. Los saberes serían guía al lector. Algún saber te encaminará, te guiará, te orientará. Por ahí no, sino por aquí. Realmente la guía, el hecho de orientar responderá a que hay un propósito, ¿no? Hay un propósito, hay una intencionalidad. Entonces, ¿cuál de ellos guía al lector? Las predicciones. Hay una intención. El término intencionalidad, propósito. ¿Con qué lo asociaríamos? Con predicciones, preguntas, con objetivos, efectivamente, ¿no? Como dice intencionalidad, hay un propósito. Entonces, los objetivos guían al lector, te orientan, ¿no? Leer para aprender, entonces te van a guiar que probablemente vas a realizar determinada acción en ese propósito de aprender. Leer para practicar la lectura en voz alta, bueno, en esa finalidad, en ese propósito te vas a ir encaminando. Listo. Luego, qué estrategia desarrolla autonomía en el lector? Bueno, autonomía en el lector. El texto no le hace preguntas al lector, sino dice que el lector debe hacerle preguntas al texto, ¿no? El lector hacerle preguntas al texto porque el lector es autónomo en ese proceso de lectura, autónomo en ese proceso de lectura. De ahí que, bueno, pues sí, la formulación de preguntas desarrolla autonomía en el lector. Listo, eso rapidito. Luego, palabras clave. Si veo por ahí trae a colación, ese trae a colación, ¿con qué estrategia del PPSAO se relaciona? Trae a colación. Eso sí es necesario recordarlo. Dilo, trae a colación. Traer es, bueno, retornar hacia algo, ¿no? Traer. ¿Con cuál de ellas? Trae a colación. ¿Saberes o predicciones? Predicciones. ¿Qué dirán los demás? Eso creo que no lo hemos visto ese término en la clase pasada, pero traer a colación es recordar algo, ¿no? Traer a colación. Recordar algo, retomar algo. A eso se refiere. Ya si vemos ahí trae a colación, diremos ahí a saberes, saberes se asocia con saberes. Igual que recapitula, igual que evoca, igual que rememora, igual que recuerda, igual que cita. Donde veamos eso,
cita, recuerda, evoca, rememora, trae a colación, digamos, refiere a, ya está, pues sin duda alguna, activando sus saberes previos. Ya, si vemos por ahí el término teoriza, ¿con qué estrategia lo asociamos? Teoriza, dilo, dilo. Es de predicciones. Eso sí es predicción, ¿no? Teorizar es expresar la posibilidad más cercana, ¿no? La más cercana, pero llega a ser todavía una posibilidad, la más cercana. Teoriza, vaticina, conjetura, hipotetiza, infiere. Si vemos por ahí esa palabrita, ¿no? Infiere, colige, hipotetiza, conjetura, vaticina, imagina. Esos son términos que ya están asociados, sin duda alguna, con la formulación de predicciones. Todo deben tenerlo anotadito siempre ahí, ¿ya? Siempre, siempre. Y luego si vemos de repente un enunciado entre signos de interrogación, ¿a qué estrategia se hace referencia? Sin duda, pregunta. Eso es obvio, ¿no? Formulación de preguntitas, o también puede ser con términos enfáticos, un cuándo con su vírgula, un cómo, un dónde, un qué con su vírgula, ¿no? Un cuál con su tilde, con su vírgula. Términos enfáticos, o entre signos de interrogación, ¿no? Ya está. O se interroga, también puede decir cuestiona, se interroga, interpela, cuestiona, se interroga, interpela, inquiere. Bueno, ya son formulación de preguntitas, ¿no? Cuestiona, interroga, interpela, inquiere de repente también, palabras que hacen referencia a formulación de preguntas. Y las otras, leerá a razón de, leerá con la finalidad de, leerá para, eso ya son objetivos, ¿no? Leerá para, leerá a razón de, leerá con la intención de, leerá con la finalidad de, eso ya son objetivos. Bien, eso ya velozmente hemos ido recordando. Luego, a ver, en el subrayado y sumillado. ¿Cuál es el propósito del subrayado objetivo? ¿Qué busca el subrayado objetivo? ¿Qué le interesa realizar? ¿Qué le interesa identificar al subrayado objetivo? ¿Por qué se mueve? Y nos dinos, a ver, La idea, ¿qué busca un subrayado objetivo? la idea ¿Reconocer principal. qué? La idea principal, ¿no? Eso siempre hay que recordarlo, ¿ya? El subrayado objetivo se muere, se desespera por reconocer la idea principal, por reconocer la tesis, por reconocer la idea temática, por identificar el tema, por reconocer la idea cardinal, que al final son lo mismo, ¿no? La idea principal, la idea temática, la idea cardinal, la tesis, la idea relevante, que son lo mismo, ¿no? Eso es el propósito del subrayado objetivo, por eso se muere, por eso se desespera. Y el subrayado objetivo puede reconocer la idea principal a través de qué recursos, chicos. Reconocer la idea principal a través del subrayado, decimos objetivo, pero ¿a través de qué formas? Lineal, Ajá, exacto. Lineal o en su defecto, a vertical. través vertical. Claro, se busca reconocer la idea principal. Bueno, el subrayado objetivo busca reconocer la idea principal a través de ese subrayado objetivo lineal, palabras o oraciones, o a través de ese subrayado objetivo vertical. Cuando todo ese párrafo, ese tercer párrafo es importante, es un postulado matemático y todo es importante de inicio a fin, entonces dos líneas le ponemos ya, pero verticales a los extremos del párrafo, ¿no? Dos líneas verticales y con eso damos a entender que todo ese parrafito es importante, todo eso es importante. Entonces ya todo es relevante, ¿no? Ya con eso igual estamos identificando lo más relevante, importante de ese textito. Listo, ese es el subrayando dos objetivos, que puede ser lineal o que puede ser vertical, ¿no? Y al subrayado subjetivo, ¿qué le interesa, chicos? ¿Por qué se Ideas muere? secundarias. Claro, ideas secundarias, detalles menores, ¿no? Sí, profe, eso le interesa, las ideas secundarias, los detalles menores, una palabrita nueva. Ese es el propósito del subrayado subjetivo, ¿no? Una palabra nueva, píngoro, tú decíamos por ahí que es alto, elevado, ves por ahí de repente es un correveidile, tú pones identificas el término correveidile a través de repente de una figura rectangular
Porque, bueno, pues buscamos detalles menores, ideas secundarias, detalles secundarios, ¿no? Palabras nuevas, el nombre de un autor, el año de repente, también es un detalle secundario. Una frase importante es un detalle secundario, entre otros, ¿no? Entonces, ese es el propósito del subrayado subjetivo, ¿sí? Identificar detalles menores. Siempre ha sido personal, personal el subrayado subjetivo, decíamos, porque tu duda no es la duda de los demás. Tu interés no es el interés de los demás, ¿no? De repente podemos poner por ahí, chancho limpio no engorda, lees un texto y dice chancho limpio no engorda. Tú dices, qué peculiar esta frasecita, este refrán, chancho limpio no engorda. Lo subrayas, ¿no? Para ti te es interesante, de repente para otra persona dice, ah, eso habla de la corrupción. Habla de la corrupción, lo he escuchado todos los días desde que tenía uso de razón. Yo no lo subrayo, ¿no? Unos sí, otros no. Unos sí, otros no. De ahí que es una decisión personal hacerlo o no hacerlo. Es un subrayado personal, el subjetivo. Los detalles menores son de interés de unos sí y de otros no. ¿Ya? ¿Qué más? Luego, ese es el subrayado subjetivo. En cambio, sumillado le decíamos, ¿qué le interesa? Resumir o sintetizar. Sintetizar. Sintetizar, ¿no? ¿Qué cosa quieres sintetizar? ¿El párrafo o la idea principal del párrafo? La idea principal. Ah, el párrafo, el Que párrafo, el quieres, párrafo. efectivamente, ¿no? El sumillado lo que quiere es sintetizar la idea principal del párrafo, ¿no? De repente tú has subrayado tres palabras y una oración, todo eso implica la idea principal, tres palabras y una oración. Todo eso es la idea principal. Entonces, con el sumillado, ¿qué hacíamos? Copiamos las tres palabras más la oración, decíamos que no. Lo que vamos a hacer es con el sumillado, esas tres palabras que hemos subrayado más esa oración, las vamos a sintetizar, las vamos a hacer más pequeñitas y al costadito derecho lo escribimos, ¿no? El sumillado que más, generalmente más se aplica, es el sumillado de frase, ¿no? Y si es de frase, hablamos de dos o tres palabras. Con dos o tres palabras sintetizas esas cuatro oraciones, esas cinco oraciones que comprenden al párrafo, ¿eh? Por eso hablamos de síntesis. El sumillado sintetiza tres palabras, dos palabras para compendiar esas seis oraciones o cinco oraciones. O a veces es más todavía, igualito, ¡fum! Lo compendias, ¿no? Hay también sumillado de oración, pero no lo aplican mucho, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Lo que siempre abunda, tú has visto siempre al costado de los libros, inclusive textos ya editados u otra información, al costado derecho siempre se ven dos, tres palabras nada más, ¿no? Oración, una oración un poquito extraño, pero sí se puede dar, sí se puede dar. Lo vuelvo a repetir, una oración, nada más. Si por ahí en el Vademecum ves tres oraciones, recuerda que esas tres oraciones ya no hablan del sumillado, sino hablan del resumen, resumen. Es un efecto de los sumillados, ¿no? Habíamos visto la clase pasada, pues yo tengo un párrafo que tenga tres sumillados, pero tengo un texto de tres párrafos, un texto, uno, dos, tres párrafos. Y a cada párrafo le hago sumillado uno, sumillado dos, y el párrafo tres, sumillado tres. No se queda el trabajo en hacer un sumiado uno, sumiado 2, sumiado 3, sino lo que va a suceder que a partir de ese sumiado uno más el sumiado 2 más el sumiado 3, yo haré un resumen, ¿no? El propósito final. Bien, eso entonces respecto al sumiado. Diferenciamos el sumiado del epigrafiado o el parafraseo, ¿no? El sinónimo de epigrafiado es el parafraseo. Esto también lo decíamos en la clase anterior. El parafraseo lo hacemos cuando tenemos probablemente la necesidad de aclarar algo. Y repito, decíamos que leemos un párrafo y a veces en ese párrafo encontramos términos que son un poco extraños, muy complejos, muy abstractos ya, ¿no? Palabras muy abstractas, profe, no lo entiendo, ¿no? Y bueno, vemos, vamos leyendo ahí, no lo podemos captar o decodificar. Entonces, ¿qué decimos? Poco raro estas palabras, profe, no son mucho de mi lenguaje cotidiano, así es que yo debo hablar de este tema, como me es medio extraño, lo que voy a hacer es parafrasearlo, ¿no? Y agarras ese párrafo y al costadito escribes con tus propias palabras lo que tú vas entendiendo, respetando lo que dice el autor, pero lo escribes con tus propias palabras, con palabras más sencillas, ¿no?
Eso es parafraseo, eso es epigrafiado. El epigrafiado o el parafraseo responde pues a una necesidad de esclarecer información, aclarar información, ¿ya? Si por ahí te preguntan, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito del epigrafiado o del parafraseo? Bueno, lo utilizo yo cuando quiero aclarar información, esclarecer información, decirlo con mis propias palabras. Y cuando te digan, ¿y el sumillado a qué propósito responde? El sumillado lo que quiere es sintetizar nada más, sintetizar la idea principal, compendiarla, hacerla más chiquitita, ¿ya? ¿Queda claro? Entonces el parafraseo, no olviden, responde a una necesidad de, ¿qué decíamos el parafraseo o el epigrafiado? A una necesidad de síntesis o a una necesidad de esclarecimiento. Dilo. Esclarecimiento. Esclarecimiento ya en el epigrafiado. En cambio, el sumillado una necesidad de síntesis. Bien, listo. Es visto ello. Algo creo, vamos a ver si algo importante nos faltó en la practiquita, lo habrás trabajado tú. Lo vemos rápidamente y para pasar al temita, ¿ya? Estamos, creo, en la, no sé, en algunos cuantos nomás iremos viendo, lo demás ya lo vas a ir trabajando tú. Ya estábamos por acá, nos quedamos en el número 11, creo, ¿no? Sí, este debe ser resumido. Ya. A los tunos y las tunas, habíamos visto que acá ya están subrayado un enunciado que está subrayado. ¿Qué forma de subrayado realizó Ivancito? Observando nomás nos damos cuenta que es un subrayado lineal, ¿no? Ha subrayado por acá diversas frases, dos frases. Bien, a ver, texto, dice por acá. Existe, dice por acá, entre los peruanos. Vamos a leer primero la preguntita, ¿ya? Determina la sumía del último párrafo, A ver, repito, lo voy a leer yo. Existe entre los peruanos una peculiar forma de divertirse que también sirve para recaudar fondos con un fin específico. ¿Quién no ha probado una pollada? ¿Quién no ha escuchado decir, he bailado hasta las últimas consecuencias? Como anunciaba la tarjeta de invitación a la pollada. ¿Quién no ha habido o ha dicho a sus vecinos, familiares o amigos que le colaboren siquiera con una tarjeta porque la situación está difícil? El diccionario de la RAE se refiere a la pollada como el conjunto de pollos que de una vez sacan las aves, particularmente las gallinas. Para algunos peruanos en buen cristiano no es otra cosa que una reunión donde se baila música popular y se consume pollo con papas sancochadas, ají molido y cerveza. Para otros, en cambio, es un recurso de supervivencia frente a la crisis. Bueno, eso es la pollada en el Perú, ¿no? Como un peruanismo. Ciertamente, quien no ha participado de una pollada, ya ni te recuerdas cómo salías, ¿verdad, no? Ni qué has hecho ni qué te han hecho. Listo, nos piden una sumilla de este parrafito. Sumillemos este párrafo. Hay que sintetizar ese párrafo. ¿Cuál sería la sumilla? Conceptos de la palabra pollada. Bueno, definición, sería más bonito, pero a ver, caracterización de la palabra pollada. Definición de la palabra pollada podría ser. Descripción de la pollada. Explicación de la pollada. ¿Qué clavecita marcamos, chicos? Claro. Concepto de la palabra pollata. Claro, o definición. ¿Qué marcarías? Ya decimos, profe, no sé, a ver, el profe, yo puedo marcar concepto de la palabra pollada y luego definición de la palabra pollada. ¿Cuál de las dos marcaríamos? Habría que recurrir un poco al mismo texto, ¿no? Que el texto lo diga, pero, profe, que el texto lo diga. A ver, ¿qué dice el texto? Y el texto hace referencia en el diccionario de la RAE, dice, ¿no? Y en el diccionario, ¿qué encontramos en el diccionario? ¿Conceptos o definiciones? Definiciones. Definiciones, ¿no? Podemos volver ahí un poquito de repente a aclarar eso. Decimos, en un diccionario lo que encontramos son definiciones, ¿no? Entonces decimos, ya, bajo eso, marco pues la alternativa C, clave sota. Definición de la palabra ya está. Listo.
La defete. Que lo diga el texto. Acá un texto grande. Identifica el tipo de subrayado en el texto. Ah, ya. ¿Qué subrayado será? Por aquí está. A ver, lea. Aquí leemos hasta aquí, a ver nada más, hasta acá vamos viendo, analizando. Muchos siglos antes del surgimiento del imperio inca en nuestro continente, fue construido en el Perú un monumento único en su género, las líneas de Nazca. Bueno, ya que en el imperio inca se construyó ese monumento único, ¿no? Las líneas de Nazca, de eso nos dicen, muchos años antes. ¿Qué más? Luego dice, es uno de los más importantes legados de las antiguas culturas pre-incas peruanas. Ya, esto que está subrayado, ¿es una idea principal o es una precisión, ah? Es una precisión. Una precisión, ¿no? Esta es una precisión, ¿no? Siendo esto una precisión, ¿cómo que lo consideramos? ¿Como un subrayado objetivo o subjetivo? Subjetivo. Subjetivo, ¿no? Creo que sí, ahí es entendimiento, ¿no? Claro, Profesor, pero perdón, aunque parece que se repite porque se sabe que los niños de Nazca ajá, es como uno de una los más forma, importantes legados de antiguas claro, culturas. como una forma de aclaración, de esclarecimiento, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, si decimos, a ver, José es laxofóbico, decíamos, es el miedo a la violación, ¿no? José es laxofóbico, es decir, tiene miedo a la violación. Ahí la idea principal, ¿cuál sería? ¿José es laxofóbico? O es decir, tiene miedo a la violación. Ese es decir, tiene miedo a la violación, lo único que hace es aclarar, precisar, esclarecer, ¿no? O puntualizar. Y más o menos lo mismo va sucediendo por acá. Este de acá lo que está haciendo es una puntualización, una precisión, un esclarecimiento. Y entonces ahí estamos ya frente a un dato menor, ¿no? Una idea secundaria. Y de hecho ya si es un Profesor, detalle. podría ser personal también o no? No, claro, pero ya si estás en el examen, claro, decir la palabra personal nomás como que queda aislada, queda solita, ¿no? Si marcarías personal, pero ¿qué personal? No. Dentro de personal o subjetivo, ¿qué marco? Pues la teoría habla de subrayado objetivo y subrayado subjetivo, ¿no? Vas eso, vas desestimando ya, claro. Los conceptos que se manejan es o subrayado objetivo o subrayado subjetivo. Yo aplicaría acá subrayado subjetivo. Respondiendo a lo que me dice la preguntita, el tipo de subrayado, ya, tipo de subrayado subjetivo. Ese es su nombre. ¿Queda claro? Sí, ¿no? El que calla otorga. La sumía que mejor sintetiza la información del texto es el pasado del Imperio Inca, Nazca, fuente de los fenómenos celestes, las líneas de Nazca, los astrónomos peruanos en las líneas de Nazca, Nazca, el legado de la cultura pre-inca. ¿Cuál sería? Habiendo leído toda esta información, nosotros podemos ya realizar ese proceso, ¿no? Este es un texto indiscutiblemente, este es un texto analizante, ¿no? Este es un texto analizante. Analizante. ¿Ve? Luego todo lo que está por abajo, de hecho, que son detalles, particularizaciones, precisiones, datos menores. Ten por seguro, como estamos viendo que es un texto analizante, acá arribita está lo más importante, por seguro que todo lo que viene acá abajo, todo esto que estoy resaltando, todo esto son detalles menores, son datos secundarios. Eso cuando tú ya sabes reconocer, ¿no? Es analizante. Lo de abajo son explicaciones, precisiones, puntualizaciones. Entonces, ¿eso qué implica? Que la sumilla de todo este párrafo la voy a obtener de todo el texto, de torito, torito, tendré que leer 5 veces, profe. No, como te has dado cuenta que es analizante, solamente de aquí nada más. De aquí vas a sacar la sumilla, solo suficiente.
tú lee la primera oración, que los demás jóvenes lean todo el texto 3 veces, que pierdan tiempo. Tú de aquí nada más. El primer parrafito. Muchos siglos antes del surgimiento del Imperio Inca en nuestro continente, fue construido en el Perú un monumento único en su género, las líneas de Nazca. Y a partir de ello yo puedo sintetizar, ¿no? ¿Cuál será la respuesta? La B, profe. Nazca, fuente de fenómenos celestes. Claro, pero habría que buscarnos. Ya de repente quieres optar, profe. Creo que esa. Nazca, sí, profe. Hablan de Nazca, no hay problema. Pero fuente de fenómenos celestes. Como que esto no. Más sería mi saber previo, mi idea o algo así, ¿ve? Fenómenos celestes. No, profe. Eso de fenómenos celestes no lo veo en ninguna parte de lo que he resaltado al inicio. Eso de esto que está acá arribita, la primera oración. Nada de celeste habla ahí, profe. Así es que velozmente lo destacas. No, no pasa nada con eso. Ahora sí, clavecita. La vamos viendo, ¿no? El pasado, dice por acá, el pasado del Imperio Inca. Arribita me habla de pasado del Imperio Inca. Muy global, profe, muy abarcador, muy grande ya. Me habla de algo más. Le falta la palabra importante, la palabra de Nazca, le falta la A. Así que ni hablas la A. Clave. La línea de Nazca, ¿no? Nada más O sería así. Nazca. O Nazca, Nazca, legado de la cultura sí. pre-inca. Claro, que ahora sí, ¿no? Sí es las líneas de Nazca nomás, pero ¿qué cosa de las líneas de Nazca? Arriba habla algo más. Habla de pre-Inca también, entonces decimos, ah, ya. Y pues clave, aquello que está sintetizando todo. Nazca, legado de la cultura pre-Inca. Es todo esto, ¿ve? Muchos siglos antes, ay, ay, ay. Sintetizamos nada más. Y esto de Nazca, el legado de la cultura pre-Inca, solamente responde a la síntesis de esa primera oración. Listo. Poco a poco vamos a ver reconocer ya. Como es un texto analizante, sintetizante, te hace ganar tiempo. Completa, a ver, el sumillado se diferencia del epigrafiado porque, a ver, en la 15, este está facilito, la 15. Se Ah, diferencia el epigrafiado porque, claro, me dice, este último, ¿qué cosa es este último? El epigrafiado, ajá. Efectivamente, diríamos, epigrafiado es igual a parafraseo, con mis propias palabras. ¿Correcto? Correcto. Este tiene un solo párrafo, sumido del primer párrafo. A ver, ese 16 para ti, a ver. Para ya ir entrando de repente en la teoría de la semana de esta semanita, ¿ya? A ver, velo. profe. Y en clavecita, a ver, chicos. La número 16. ¿De qué habla? El uso mitótico, su importancia, características y partes de los centrosomas.
La, profe. El uso mitótico y su importancia. A ver, ¿cuál sería la importancia de que nos hablen allá? ¿Cuál sería la importancia de ese uso Contiene mitótico? mucha fibra. No, pero eso sería una característica, no sería una importancia, ¿no? La E. Características La del uso B, mitótico, ¿no? A ver, la B, características y partes de los centrosomas, ¿no? Generalmente nos están hablando del centrosoma o del uso mitótico. Del uso mitótico. Uso mitótico, ¿verdad, no? Claro, cuando vas analizando, dice, ¿no? Tú vas leyendo el textito, dice los centrosomas constituyen el uso mitótico, y luego viene por acá, te dice el cual, el cual, ¿a quién se refiere? El cual, ¿a quién se refiere? al Al uso uso mitótico. mitótico, ¿no? Entonces te vas dando cuenta y dices, ah, ya, sí, pues, ¿verdad? El cual se refiere a este uso mitótico. Y en función, características del uso mitótico, es lo que va haciendo al final. O sea, ya está. ¿Qué más hay? A ver, estamos en la página 7, ya lo van trabajando lo demás. ¿Habrá algo importante? Asimilación. ¿Qué ha habido en asimilación? No sé, a ver lo de asimilación hay que ir viendo. Para pasar a la teoría, ya, asimilación. Lo demás lo han trabajado, ya asumo. Dice, a ver ese texto, los hombres no están contentos con su suerte y casi todos, ricos o pobres, geniales o mediocres, célebres u oscuros, quisieran una vida distinta de la que viven. Para aclarar, tramposamente, esos apetitos, dicen, de esos apetitos nacieron las ficciones, ¿será, no? Nacieron las ficciones. Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos tengan las vidas que no se resignan a no tener. En el embrión de toda novela bulle una inconformidad, late un deseo insatisfecho. Ay, 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 la verdad de las mentiras de Mario Vargas. Está bonito ese párrafo. ¿Cuál es la sumilla adecuada para el texto anterior? ¿Cuál? Los hombres no están contentos con su suerte y casi todos quisieran una vida distinta de la que viven. La B. Justificaciones de las ficciones. De las ficciones sería. Porque este texto, ¿qué tipo de texto es? A ver, si va un microtexto, ¿dónde está lo más importante? ¿En la primera oración o en la segunda o en la tercera oración? A ver, como practicando ya el conocimiento de dónde está lo más importante, hay que jerarquizar, pues, ¿no? Este es lo más importante. A ver, cambiamos de color. La primera oración. La segunda es lo más importante. La tercera es lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? Dilo, a ver, ¿cuál de los tres es lo más, o todos los tres son importantes? De repente es paralelo, todo es más importante. Analizante si es arriba, sintetizante si es abajo, de repente al medio, ¿no? Tercera. La tercera sería, en la tercera que dice, en el embrión de toda novela bulle una inconformidad, late un deseo insatisfecho. Así dice, en la tercera. Eso quiere decir que si fuese la tercera lo más importante, sucedería algo así, ¿ya? Si fuese lo más importante, un ratito, como para aclararle, ya sin ánimo de extender el tema, pero para que vayan diferenciando, a ver. Si es lo más importante, quiere decir que a partir de esa idea yo puedo reconstruir todo el texto, podría reconstruir todo el texto. Implicaría que todo esto, pum, así nomás sería el texto, ¿ve? En el embrión de toda novela bulle una inconformidad, late un deseo insatisfecho. ¿Crees que eso es lo importante? Dime, a ver, dilo ahora, ¿sí o no? Dilo, ¿sí o no? No, profe, como que no, profe, como que eso parece solamente algo que está reforzando una información anterior, ¿no? Puntualizando algo interior. No, no me convence. No creo que sea lo más importante, profe. A ver, de repente la segunda es lo más importante. A ver, así vamos a hacerlo, ya no importa. Disculpen, ¿ah? Pluc. Ya, lo segundo es lo más importante, profe. Este segundo es lo más importante. Me quedo con la segunda oración. Para aclarar,
tramposamente sus apetitos. Como dice para aclarar todavía, ya veo ese para aclarar, ¿podrá ser lo segundo lo más importante? No, profe, lo segundo, Aplacar, como dice. dice para aclarar, para aplacar, perdón, para aplacar, ¿ese segundo sería importante? No. No, ¿verdad, no? No, no, como es claro lo que está haciendo un poquito, solidificar lo anterior, ¿verdad, no? Dar solidez a la información anterior. No, profe. ¿Qué pasaría si me quedo con la primera nada más? Eso sería lo más importante. Vidas Los que no hombres se no están tienen. contentos con su suerte y casi todos quisieran una vida. En realidad acá lo que dice es esto, pues, ¿no? Ese textito lo que dice es, profe, lo siguiente. Los hombres no están contentos con su suerte y casi todos, bueno, luego aclaran, los ricos, pobres, geniales, mediocres, célebres, oscuros, casi todos quisieran una vida distinta de la que viven. Eso es lo que dice al Vidas que final. no se tienen. Claro, ¿no? Y eso, ¿cómo sintetizaríamos? Vidas que no se tienen, justificaciones, ficciones, ya queda de lado, ni la vemos ya. Deseos de inconformidad, no, no habla de las vidas, ¿no? Descontento por las novelas, nada que ver. Vidas paralelas, ¿no? Deduces, ¿no? ¿Cuál es la respuesta ahora sí? Sin duda. Ya. Alternativa A, ¿ve? Ya, disculpen que hayamos hecho todo este proceso, pero un poquito como que hemos aprendido a discriminar lo principal de lo secundario, ¿ya? Este es un texto netamente analizante, eso sí lo repetimos, ¿no? Analizante. Y claro, lo importante es esto que estamos resaltando. Y la síntesis de esto, vidas que no se tienen. En un sentido más figurado, por cierto, ¿no? Ya que se habla del escritor, pues, ¿no? O sea, siempre que lean, procuren así, a discriminar lo importante y lo secundario, ¿no? Eso vamos a ir practicándolo poco a poco, ¿ya? Pequeñito, pero nada nos satisface en la vida, a veces es así, ¿no? ¿Quieres dinero? Ah, se necesita dinero. Luego tienes dinero, ya no sabes qué más, nada nos satisface. Bueno, ya. 24. Identifica el sumiado correcto. De la misma forma, el Tribunal Constitucional, órgano de control de la Constitución, puede declarar inconstitucional una ley, lo que significa que dicha norma no entrará en vigencia. La E, profe. Funciones, claro, ¿no? De hecho, muy bien. Nos habla del Tribunal Constitucional. De esto nos está hablando y luego puede, dice, ¿no? Por acá, puede declarar. Ya está. Y ese puede declarar inconstitucional una ley nos hace entender que se está hablando de funciones del Tribunal Constitucional. Perdón. Con celestito lo pintamos. Ya está. Alternativa E. Lo demás ya lo van manejando. Por lo menos vamos a llegar a la página 8, faltaba un poquito nada más, lo terminas tú, pero pasamos a nuestro temita ya. Nos toca ver ahora lo de, hemos visto ya estrategias eh, antes de la lectura, durante la lectura, ahora nos toca ver estrategias después de la lectura. Pasamos de eso. Siempre vas viendo, es importante, ¿no, chicos? Hasta ahí lo que hemos ido viendo, cuando uno lee un texto, ¿es importante o no es importante el subrayado, ah? Yo creo que sí, ¿no? Siempre, hemos ido nosotros leyendo unos cuantos textitos pequeñitos, pero hemos visto cómo el subrayado nos ayuda bastante a discriminar lo principal de lo secundario, ¿no? Y en la lectura de un texto siempre ha sido ese es el gran reto, ¿no? Saber diferenciar lo importante de lo secundario. Es una tarea pues ineludible, ¿ya? Yo siempre les sugiero cuando lean, siempre que lean un texto, subrayen, subrayen, subrayen. De repente al inicio vas a subrayar todo el texto, pero poco a poco vas a ir sabiendo ya discriminar, ¿no? Y al inicio, profe, casi todo el texto es subrayado. Luego vas a diferenciar ya primero lo principal de lo secundario, ¿no? Vas a ver un marcador que diga por ahí, de repente decíamos un marcador para aclarar, ya vas discriminando, eso es secundario, ya. Además, subrayas ese marcador, es un dato secundario, ¿no? Cuando ves los dos puntos también, cuando tú veas los dos puntos, quiere decir que luego de los dos puntos lo que viene son precisiones, aclaraciones, ¿no? Detalles todavía, ¿no? Pero yo todo eso poco a poco lo vamos a ir adquiriendo con este ejercicio de ese trabajo del subrayado, ¿ya?
Ahora pasamos, supuestamente ya antes, has tenido un texto en tus manos, antes de leer ese texto ya has aplicado tus estrategias de ese PPSAO, se supone que debes hacerlo, en un examen debes hacerlo, también va a ser más comprensible la lectura. Luego de que has activado tu saber previo, ya durante la lectura has tenido que subrayar, otros hacen el sumillado, que es mucho también, que es bastante útil, sumillas, subrayan, sumillan. Y luego, ya un proceso más complejo, ¿no? Tú sabes que a veces la tarea no solo queda pues en leer y luego sumillar o subrayar nada más, sino que luego tienes que construir de repente, pues, o transmitir esa información a otras personas, ¿no? Transmitírselo a otras personas y para transmitirlo a otras personas o de repente adquirir dominio sobre esa información, lo que hay que hacer ya pues son probablemente ya organizadores de información, ¿no? Son estrategias de estudio al final, ¿no? Ya pues activaste tu saber previo sobre ese tema, ya pues subrayaste lo importante, también has identificado cuáles son datos secundarios. Ahora que te toca, pues, probable ya utilizar esos organizadores, organizar esa información, ¿no? A través de distintos recursos, para que con eso ya puedas, dominar más el tema. En el caso de hoy, si tú estás preparándote para el examen, elaborar organizadores de información hacen que tú domines más el tema, ¿no? Que domines más el tema, que es lo que se quiere en estos tiempos. Ya, listo. Viendo entonces estrategias después de la lectura, para las estrategias después de la lectura utilizaremos en este caso nuestra memotecnia va a ser esta, ¿ya? Estrategias después de la lectura. Vamos avanzando con la teoría. Esta va a ser nuestra memotecnia. scc.pes.rm. Memotecnia ccc.pes.rm. ¿Qué será el CCC? Comercial Constitución. Centro Comercial La Cachina. No, Centro Comercial Constitución. PES. ¿Qué más viene luego de PCRM? Profe, mi curso favorito, RM. Bueno, ya. Pero eso dice la memotecnia, ccc.pes.rm. Ahora vamos viendo. ¿A qué se refiere esa primera C? Puede ser un mapa, ¿no? El mapa de Novak. Un mapa que ha creado Novak. ¿Qué mapa? ¿Qué mapita? Joseph Novak ha creado un mapita. Dilo, dilo. Conceptual, ¿no? Claro, mapa conceptual el primero, fue profe. Ya, mapa conceptual, fue profe. El segundo, que tiene forma de cruz. Cruz categorial. Ya, cruz categoría. El tercero, donde haces una comparación. Cuadro comparativo, ¿no? Ya cuadro comparativo, profe, ya, más o menos ya, profe, así será ya, listo. La primera decimos, hay que recordar, como son 8, hay que tratar de recordarlos a través de esta memotecnia, ¿ya? Profe, mapa conceptual el primero, ya, pues el segundo va a ser la cruz categorial, el tercero va a ser el cuadro comparativo, ¿ya? No lo olvides, mapa conceptual primero, segundo a cruz categorial, profe, cruz categorial el segundo, y el tercero es el cuadro comparativo. Luego dice punto PES. Como dice PES, y está fácil, ¿no? La primera, ¿qué haría referencia? Esa P. El pescadito será P, profe. La trucha, profe. El pescado. Diagrama de causa-efecto. El pescadito. Ya. Luego la E, ¿a qué organizador? Esquema. Esquemita, P, profe. Luego la S, ¿qué mapa? ¿Qué mapita la S? Mapita semántica, ¿no? Ya, profe, mapa semántico la S. Luego viene la R, que es la macro regla de resumen, ya que no es un organizador propiamente dicho, sino es resumir, pero a través de palabras. Resumir a través de texto nada más. Macro regla de resumen por anulación, por sustitución, ya por generalización, por integración o por construcción, ¿no?
o las otras que son de anulación, sea por selección u omisión. Pero eso es resumir a través del texto, nada más que del texto. Mientras los otros son organizadores gráficos, este solamente es a través del texto, ¿ya? Macro regla de resumen, que está también en tu VDMQ, en tu compendio. Y por último tenemos el mapa. ¿Qué mapa es? ¿Qué M será esta M? Y lo Mental. mapita mental. Ahí están los 8, ¿ya? Listo. Nuevamente, a ver, sin ánimo de bueno, ya responde nada más. Ya, la primera C, ¿a qué mapa hace referencia? Dilo. Conceptual. Conceptual. El segundo, la segunda C, Cruz. cruz Cruz. categorial. La tercera, Cuadro comparativo. cuadro comparativo. Luego viene PES. ¿Esa P a qué hace referencia? La P. Pescado. 12, profe. Luego la E. Esquema. Emita, ¿no? Luego la S. Mapa. Mapa es la S. Dilo. Semántico. Semántico. Semántico, ¿no? Chévere. Esta R. Resumen. Por regla de resumen, efectivamente. Y la M, ¿qué M es la M? Mental. Cita mental. Ya ahí están, ya. Listo, profe. Entonces ya vamos viendo. No se olviden, por favor, es la memotecnia. Punto. A ver, ahora sí. Solo la memotecnia. ¿Cuál es la memotecnia para recordar a las estrategias después de la lectura? La memotecnia. Dilo. 13 PSRM. Ya está, ¿no? ccc.pes.rm. CCC. ¿Te vas a acordar, pues, de donde ibas tú, pues, al Centro Comercial Constitución, donde hacías travesuras o te hacían travesuras, no sé, donde trampeabas, pues? Ya listo. ccc.pes.rm. Creo que sí. Ganemos tiempo, ahí está profe. Listo. Acá qué cosa está, a ver. Estamos también. Otra vez ccc.rm. Y por acá deben estar seguros sus nombrecitos. Bien. Ya, listo. Eh, rapidito, a ver, ¿qué vemos? Autores. ¿Qué vemos? ¿Qué vamos viendo por acá? A ver, en el poco tiempo que va quedando. A ver, rapidito, autores, chicos. A ver, autor. ¿Cómo se llama el autor? Ya lo hemos dicho. El autor del mapa conceptual. A ver, velozmente. Oh, autor del mapa conceptual. Novak. Joseph Novak, ¿verdad? ¿No? Ya, Joseph Novak, ya. A ver, tú me vas recordando de con qué organizador se va relacionando, ¿no? Si hablamos de repente de Tony Busan, ¿con qué? ¿Es autor de cuál de los organizadores? Tony Barry Busan, el inglés, psicólogo, Mental. mapa mental, Busan del mental, ¿no? Si hablamos de Chiroque, Chiroque y el Minedu, hay dos autores todavía, uno es de Chiroque, otro es del Minedu. ¿Para cuál de los organizadores? A Chiroque y el Minedu. Dilo. Ahí hablamos de la cruz categorial, ¿no? Autores de la cruz categorial, Chiroque y el Minedu. Resáltalo, está en tu Bademecum, ¿ya? ¿Qué más? Luego, a ver. Y hablamos de Bandig. Bandig. Bandig es autor de cuál de ellas, ah? ¿De cuál de esas estrategias que se pueden aplicar después de la lectura? Bandig. Bandig. ¿De quién? Tipo conceptual, categorial, semántico, mental. El neerlandés Bandig. Ya vamos ganando tiempo más bien. Bandig es el autor de la macro regla de resumen, ¿ya? Macro regla de resumen, Bandig.
Pues acá escribe, está en tu BDM con resaltos, a veces los chiquititos nos ponen como trampa y podemos caer ya. Autor del mapa semántico, eso sí te recuerdas, con lo que te bañaban de pequeñito, con lo que te bañan hasta ahora. Tiene el nombre de un jabón, de un champú también creo, con lo que te bañan, ¿te recuerdas? Te bañaban y tú gritabas, no, dije, Johnson. exacto, ¿no? Pearson y Johnson, ya autor del mapa semántico, Pearson y Johnson, para que no te olvides, ya, profe, con esto me bañaban 2 veces todavía. Listo, Pearson y Johnson. Muy bien. ¿Qué más? Pues no olvides, Novak del mapa, Joseph Novak del mapa conceptual, tenemos de la cruz categorial a Cherokee y el Minedu, tenemos a Pearson y Johnson del mapa semántico, tenemos a Tony Busan del mapa mental, tenemos a Van Dijk de la macro regla del resumen, neerlandés Van Dijk de la macro regla del resumen. Listo, nos faltaba, ¿de quién nos falta? Del cuadro comparativo. Autor del cuadro comparativo, ¿quién recuerda? El esquema sí no vamos a poner porque el esquema es anónimo. El esquema es anónimo, profe, ¿ya? Anónimo. ¿A eso qué quiere decir? ¿Que no tiene autor? No, sí tiene autor, pero no ha sido reconocido, identificado todavía. Es anónimo, ¿ya? En cambio, el cuadro comparativo, ¿cómo se llama el autor? ¿Quién lo dice? Pura, pura, pura. Nada. Ya, anótalo al costadito, ¿ya? Anótalo al costadito. Cuadro comparativo, anota, saca tu lapicero y escribe. Ahora sí, nos gana el tiempo. Escribe ahí Vega Alcántara. Cuadro comparativo Vega Alcántara. Listo. Muy bien. Ahora sí. A ver, todos los que puedan participen o quien puede, a ver, recordar. Van Dijk, autor de cuál de las estrategias de después de la lectura. Dilo, dilo. Dilo. Ya escríbelo. Ya, macro regla de resumen, prof. Pearson y Johnson. Pearson y Johnson. Semántico. Mapa semántico, ya está. Joseph Novak. ¿De cuál de los mapas? Conceptual. Conceptual, muy bien. Cherokee. Minedu. Cruz categorial. Cruz categorial. Gracias, gracias, gracias. Tony Busan. ¿De qué mapita? Mental. Mental, ¿no? El de la espinita de pescado, eso es bien conocido. ¿Quién se recuerda del diagrama de causa-efecto? ¿Quién recuerda? Kaoru Ishikawa, ¿no? Ishikawa, profe, sí, profe, ese nombre es conocido, Ishikawa. Kaoru Ishikawa, ya espinita de pescado, ¿no? ¿Qué más? ¿Y del cuadro comparativo? Bueno, del esquema es anónimo, profe, anónimo, ¿ya? ¿Y el cuadro comparativo? Dilo, dilo. Dilo. Cuadro comparativo, dilo. No, profe, dice, bueno, ya no lo dice porque sí sabe, ¿no? Bueno, ya creo que te has dado cuenta, está muy bien eso. Vega Alcántara no es profe, Vega Alcántara es el nombre del profesor, así es que no sea gracioso, profe, ya. Listo, el cuadro comparativo, autor del cuadro comparativo en realidad es también anónimo. Habría que recordar que el cuadro comparativo y el esquema tienen autoría anónima, anónima. ¿Ya? Listo. Y como para terminar y dejarlo todavía en el tintero nada más, una preguntita, chicos. Cuando nosotros construimos una espina de pescado, cuando utilizamos la construcción de diagramación de causa-efecto, ¿qué es lo primero que se debe realizar? ¿Ah? Con eso vamos a terminar. A la hora de construir, elaborar una diagramación de causa-efecto o la espina de pescado, ¿qué es lo primero que se debe enunciar? ¿La causa o el efecto? Dilo. Causa o efecto. Queremos hacer una espina de pescado. ¿Qué se La causa. escribe primero, la causa o el efecto? Eliel dice la causa. ¿Qué dicen por ahí? ¿La causa o el efecto? Habría que precisar que lo primero que se establece, se nomina, es el efecto. En realidad es el efecto, ¿no? Luego recién viene la causa. ¿ya?
Eso lo vamos a aclarar la próxima. ¿La espina de pescado soluciona problemas o no? Dilo, dilo. ¿Sí o no? Y dice por allá, pues no, ¿verdad? ¿No? La espinita de pescado no soluciona problemas. Todo eso lo vamos a ir viendo en la próxima clase. 1 horita, gracias por su tiempo. 9:01. Terminamos la próxima, sí. Ya falta un poco de teoría, no precisamos eso y nos vamos a la práctica. 2 horas, suficiente. Suficiente el tiempo ya para nivelarnos y culminar con la practicota. Gracias por su tiempo, chicos. Nos estamos viendo la próxima.